Y te pido que si tienes bosquejo, nos compartas pantalla. ¿Oíste? Tienes cerrado el micrófono, mi hermano. Digo, no sé compartir. Usted, yo se lo pasé a Jonathan. Si Jonathan lo puede, se lo pasé a WhatsApp, Ah, bueno. Yo no al correo. puede. Sí, ya las comparto. Dale, gracias, mi hermano. Listo, pastor. Bueno, listo, bueno. Buenas noches, mis amados hermanos, pastor Alexander. Bueno, a, a Mario Mercado y a mi persona, pues nos tocó Génesis 15 del 1 al 8. Primero que todo, voy a leer todo el versículo del 1 al 8 para después hacer la interpretación del pasaje y relación con la historia de la redención. Entonces, pues, en la Biblia, Dios habla hoy, dice así, hay un título que se llama Dios hace una alianza con Abraham. Versículo 1. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tu descendencia, de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Hasta el versículo 8, pues del capítulo 15, del 1 al 8, aquí podemos nosotros hacer las siguientes interpretaciones. Este primer versículo del versículo 1 está muy ligado con, como lo ven en la pantalla, pues está muy ligado con lo que el capítulo 14, que viene hablando sobre la guerra que Abraham, que Sodoma y Gomorra libra contra un rey, y lo cual, pues, Abraham también interviene en la guerra y le gana la guerra porque su sobrino Lot estaba prisionero por este rey. Y a raíz de esta guerra, Dios acompaña a Abraham y vence a este rey con otros 5 reyes. 4 reyes vencen a 5 reyes. Y entonces aquí, pues, Dios le da una recompensa a Abraham de que repartiera todo el botín de la guerra. Y él se encuentra después, todos conocemos la historia con Melquisedec, es el contexto histórico, con Melquisedec, el rey de Salem, en la cual él aparta los diezmos y ya en el último capítulo, pues en el último versículo, dice, desde ese capítulo 14, dice, yo no quiero, porque el rey de Sodoma le dijo que tomara de parte del botín, pero sin embargo, él no quiso aceptarle y dice, yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. Los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Marre, ellos tomarán su parte. Entonces, este versículo, el versículo 1, está relacionado con el capítulo 14, en la cual Dios repite la promesa de multiplicación de la descendencia. Eso también lo podemos encontrar, como lo ven ahí en Génesis 12, 2, 13, 16 y Hebreo 11, 12. Entonces, podemos hacer la siguiente exégesis o interpretación sobre este versículo. Cuando el patriarca rechazó la recompensa del rey de Sodoma, Jehová le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Tu galardón será sobreabundante o grande, dando así protección y riqueza a Abraham. Entonces ya en el versículo 2, este gesto pues obviamente le agradó bastante a Dios y entonces a partir del versículo 2 dice Abraham no teniendo hijo, él tuvo temor porque el Señor lo iba a recompensar con
con la descendencia que iba a ser numerosa del capítulo 12 y que también aparece en el capítulo 13, 16. Entonces, Abraham temía que su siervo Eliezer de Damasco fuese su heredero, porque en ese entonces, pues, la ley así lo permitía, que el esclavo o el mayor, al que él, digamos, adoptaba como esclavo, pues, era el que heredaba todas las riquezas. Entonces, Abraham pensó que era él el heredero de las riquezas, pero Dios le prometió un hijo y descendencia tan grande como las estrellas. Entonces, en términos humanos, es imposible que Abraham, de 75 años, pues, que tenía, él, digamos, pudiera tener hijos, pues incluso Sarai a la edad avanzada también no podía tener hijos. Entonces, humanamente hablando, esto era imposible, porque Sarai no podía tener hijos a edad avanzada, ya se le había cesado la costumbre. Pero entonces hubo algo importante, que fue que Abraham creyó. Y por haber creído a Abraham en la promesa de Dios, en este momento Dios lo declaró justo. Bueno, la verdad que la justificación por fe de Abraham, proclamada aquí, se repite en Romanos 8, aquí se repite Romanos 4 al del 11. Entonces, pues, aquí vemos la primera promesa de la primera justificación en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Es la primera vez donde aparece la palabra de que Dios justificó, ¿verdad? Y entonces Abraham no fue justificado no por las obras que él había hecho, porque inclusive él no se había circuncidado. Él ni siquiera había circuncidado, sin embargo, es Dios quien lo justifica, es decir, es Dios quien le cambia el corazón, lo regenera, y a través de este cambio de corazón y de regeneramiento del corazón, es que Abraham cree en la promesa que Dios le hace, y Dios lo declara justo. Eso también lo podemos ver en Gálatas 3:7. Podemos ver que también habla de la justificación de Abraham. Entonces, en este orden de ideas, Abraham se convirtió en el padre de todos los que creen en Jesús. Eso también lo podemos encontrar en Romanos 4:11. Entonces, eso va a ser el versículo del 2 al 6. Es la interpretación o el exégesis que podemos analizar de digamos, de estos versículos, de este capítulo. Pero ya en el versículo 7, el Señor le dice: yo soy el Señor que te saqué. Aquí lo podemos ver: yo soy el Señor que te saqué. Entonces, aquí vemos una predicción, porque eso todavía no había pasado. Era que Dios lo iba a esclavizar 400 años en Egipto, y entonces Dios lo iba, digamos, aquí podemos ver una autoidentificación de una predicción de lo que iba a pasar en Éxodo 20, en Éxodo 20, en Éxodo 22. Entonces, es una predicción de la autoidentificación de Dios después del Éxodo. Bien, ya en el versículo 15, el capítulo 15, el versículo 8, Abraham pareciera aquí que tuviera una duda o una cuestión a la soberanía de Dios, pues porque él le pide una señal. Recuerden que cuando una persona es llamada por Dios, la persona todavía viene con la naturaleza caída. Y entonces, por esta naturaleza caída, pues él empieza hay un remanente de pecado. Pues aquí podemos entender de que en Abraham no pudo ser la excepción. Entonces él tiene una duda, su petición de una señal fue movida por la fe. Eso lo podemos también encontrar en Isaías 10, del 10 al 14. Bien, mis queridos hermanos, entonces hasta aquí vemos entonces todo la interpretación exegética de estos versículos. Entonces, vamos a ir la historia de la relación. La relación con la historia de la redención la podemos ver que Dios había prometido en Génesis 13:16. Él dice que, y también lo ubicamos aquí en el versículo 5 de este capítulo 15, también,
dice que el polvo nos ilustra la posteridad natural de Abraham, porque Dios le prometió que la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo, como la arena del mar, y nos ubica en la descendencia natural que iba a tener Abraham, es decir, aquellos quienes son judíos por nacimiento. Y cuando Dios le dice que iba a ser tan numerosas como las estrellas del cielo, representa en la historia de la redención la simiente espiritual que a través de Isaac, su hijo, vendría el linaje del Mesías. Y a través de aquellos quienes iban a ser justificados por la fe, es decir, lo que íbamos a creer en Jesús, según Gálatas 3:7, nosotros íbamos también a ser justificados como hijos de Dios, así como fue justificado Abraham. Entonces, a través de esta simiente, vemos aquí la figura del Redentor Jesús de Nazaret, apareciendo en la teología pactual a través de los pactos que Dios hizo, a través del pacto intratrinitario en la eternidad, que es el consejo de Dios o consejo eterno de Dios, y la cual viene dado por primero con un pacto adámico, de Adán y Eva, un pacto adámico que fue un pacto por obra, pero después viene el pacto abrámico, que es un pacto incondicional, en la cual aquí solamente por la fe que Abraham creyó en esa promesa de Dios, de esa descendencia, de esa simiente que vendría a decir el Mesías, creyó, vio al Mesías, al invisible. Entonces también fue justificado, y aquí vemos la redención de Jesucristo a través de Abraham. Bien, y ya en la parte B, que son las verdades teológicas a considerar en el texto, en el capítulo 15, capítulo 15, 6, este versículo provee una temprana central de la justificación por la fe aparte de las obras. Es decir, aquí aparece por primera vez, como lo dije anteriormente, la palabra justificación por la fe sin las obras. En Gálatas 3, 6 al 14. Sin embargo, aquí nosotros también podemos incluir que en Santiago pareciera que hubiese sido una antítesis con respecto a la justificación por la fe, porque Santiago dice que no solamente somos justificados por la fe, sino también por las obras. Aparentemente hay una contradicción aquí, pero toda la exégesis que podemos hacer aquí es que todo el que tiene fe obra, o todo el que es justificado por la fe obra. Es decir, la evidencia física, la evidencia visible de un justificado, de un regenerado, de un nacido de nuevo, justificado por el Señor, son las obras. Entonces, la justificación de Abraham por la fe es un modelo de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Es decir, aquí podemos ver que el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y la acreditación de la justicia que le fue digamos, acreditada, la justicia que era en contra de nosotros, le fue acreditada a Jesucristo por nosotros, y a través de la fe en Cristo Jesús tenemos nosotros también redención. Entonces, la fe de Abraham descansa en la promesa de Cristo, Jeremías 8:56. Entonces, vemos aquí otra parte teológica. Vemos primero la primera parte teológica es la justificación por la fe, que es la primera justificación que aparece en la Biblia del Antiguo Testamento. Y la parte de la justificación del creyente es a través de Abraham. Incluso los que son de la circuncisión o los que no son de la circuncisión, somos justificados por la fe que fue a través de la justificación de Abraham, que vendría el Mesías, y que a través de la fe en el Mesías íbamos a ser justificados nosotros. En el capítulo 15:1 observamos un paralelismo con el término yo soy tu escudo. Ahora Dios aquí se identifica como yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos. Y Dios utiliza palabras idénticas al hablarle a Moisés como yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo, de servidumbre. Éxodo 22. Esta expresión nos hace recordar en el Nuevo Testamento que Jesús también es el gran yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vida verdadera, yo soy la luz del mundo. Mano Gaspar, recuerda que también hay otros grupos hoy, ¿oíste? Hay que, bueno, listo, ya voy a hacer más rápido la otra.
problemas cotidianos que se presentan en los hombres caídos que se relacionan con la vida de Abraham. Bien, mis queridos hermanos, pues aquí, así como Abraham dudó, cuestionó la soberanía de Dios, nosotros como creyentes también podemos en alguna etapa de nuestra vida, pues también dudar de Dios o cuestionar la soberanía de Dios, puesto que nosotros nacemos con la naturaleza caída y porque todavía, aún como creyentes, nosotros todavía tenemos un remanente de pecado y por eso el cuestionamiento de Abraham pidiendo una señal, una confirmación, nos hace pensar que se hubiera dudado de Dios y así nos encontramos nosotros los creyentes, los que ya hemos nacido de nuevo. Sin embargo, los no creyentes, es decir, los incrédulos, también Abraham nos hace recordar que él también fue incrédulo, fue pagano, idólatra junto con el papá. Entonces, Abraham se encontraba en tres estados antes de ser creyente, antes de ser justificado: muerto al pecado, esclavo del pecado y en tiniebla. Entonces, esos tres factores nos hacen pensar de que también pasamos por la misma situación de Abraham y solamente Dios es el que inicia la salvación de Génesis, desde el comienzo a final. Eso lo podemos encontrar en Efesios 4, del 1 al 5, en la cual Dios nos llama y nos justifica y venimos nosotros en arrepentimiento y fe al Señor. Bien, entonces, tanto los creyentes como ahora, aplicación en la consejería bíblica. Bueno, en esta aplicación de la consejería bíblica tenemos que hacer una distinción entre cómo actuaba Dios en el Antiguo Testamento y cómo actúa Dios hoy en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios actúa de una forma de que él directamente le hablaba a las personas porque las escrituras no habían sido, Dios no se había revelado a través de las escrituras y él hablaba directamente por un llamamiento, por una visión. En este caso de Abraham fue a través de una visión. Y entonces Dios le da unas instrucciones a Abraham, que sería bendita toda la descendencia de él, pero ya en el Nuevo Testamento, aquí, digamos, nosotros podemos ver que ya Dios dejó su palabra como la regla de fe infalible, autoritativa, inerrante, infalible, inerrante y autoritativa, y inspirada, suficientemente inspirada. Entonces, a través de esta palabra, Dios nos deja el legado a nosotros como creyentes para que a través de la palabra podamos utilizarla como una consejería para tanto creyente como no creyente. Y en el caso de los no creyentes, Dios quien hace la obra, como en el caso de Abraham, Dios directamente le habló a Abraham y lo regeneró. Pero ahora en el Nuevo Testamento es Dios a través de su palabra que regenera, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahora nosotros todos, como Abraham, necesitamos de la consejería bíblica porque podemos fallar en las diferentes etapas de nuestra vida como creyentes y es ahí donde nosotros necesitamos la consejería bíblica para no tomar malas decisiones. Abraham también necesitó de Dios a través de la prueba que le dio que le dijo que partiera. Bien, pastor. Hermano, gracias, pero yo tenía sobre este punto. Sí, pastor. Sí, yo tenía unas dudas, es cómo podemos ayudar a una persona, sobre todo una pareja, que tal vez llegue con preguntas acerca de qué hacer porque no tienen niños, porque, en fin, que fíjate que el tema, y por ejemplo, me gustó mucho lo que hiciste en cuanto a exceso, porque yo sé que tú eres juicioso en eso, eres muy, muy juicioso en esa parte, Gafa. Sí, Pero si nosotros nos damos cuenta, en esta parte, la historia de la redención sí que apunta a Cristo, al Mesías, y si ellos no tenían hijos, no vendría el Mesías. Es decir, es como aclararle a las personas que no necesariamente una familia, Dios le puede dar hijos, que no es una promesa general, pero por otra parte hay que llevarlos a que puedan confiar en Dios, en que Dios
es poderoso para obrar, aunque nuestras vidas ya no tengan relación con la historia de la redención. Sí, es Que- Creo que en esa parte debemos importante. tener, sí, es importante que la Sí, consideremos. esa parte es importante, parte, sí, ¿verdad? Sí, no sé, tú estás con Mario, ¿verdad? Sí, Mario, sí, no sé qué tenga que decir Mario. Mario, ¿tienes algo que en esta parte que puedas decirnos aquí, mi hermano? En la parte de aplicaciones en la consejería bíblica. Sí, Bueno, sí, de pronto añadir de que, bueno, con respecto al creyente, pues el creyente está concientizado de que la palabra de Dios no nos, por decir, no nos da consejos, sino que nos da mandas y estatutos. Eso lo tenemos que tener claro con respecto al creyente. Que es su palabra infalible, excepta de errores, que es la revelación de Dios, de cómo conocerlo. Y con respecto al no creyente, que también pudiéramos decir que esto abarca al creyente y al no creyente, es llevarlo a la verdadera voluntad de Dios, que no es que Dios nos quiere que a través de su palabra solucionarnos los problemas cotidianos de nuestra vida diaria, sino que quiere que lo conozcamos. Gaspar decía algo que era por decir, de pronto la diferencia entre cómo Dios le hablaba a las personas en la antigüedad y cómo nos habla hoy. En la antigüedad pues le hablaba, eh, recordemos que le hablaba a los reyes, a los jueces, a los profetas y le hablaba a través de visiones, como le habló a Abraham, ¿verdad? Pero ya en este caso en la actualidad, pues nos habla a través de su palabra. Entonces, no, nos habla, pero para decirnos qué es lo que Él quiere de nosotros. O sea, no de pronto solucionando los problemas diarios. Obviamente, cuando ya nosotros alcanzamos una madurez espiritual y a través de la palabra, pues vamos a enfrentar esos problemas ya con la suficiente mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Entonces eso nos da como esa capacidad y esa certeza de que todas las cosas nos ayudarán a bien. Entonces de pronto es eso, hacer la diferencia de cómo Dios le hablaba a las personas en la antigüedad, que era una visión directa de parte de Dios, y que ya no hay más visiones, sino que en este tiempo, pues, ya nos habla a través de su palabra y no nos habla, por decirlo así, como para solucionarnos los problemas, sino que la persona entienda su naturaleza pecaminosa, que eso en sí es el propósito de lo que Dios habla en nuestras vidas, que nosotros podamos comprender nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y por ende, pues Pastor, ya cuando uno empieza a ordenar la vida a través de la palabra de Dios, obviamente muchos problemas se van a evitar. Pastor, no sé si quiero agregar un poquito algo más de la pregunta que usted, dale. la parte es importante porque si bien es cierto que Dios obra milagros en parejas que son estériles, ¿verdad? Como el caso digamos, de Elizabeth, la esposa de, digamos, de Zacarías, como en el caso de Sarai, como en el caso de Ana del Cana. Son personas que nacieron estériles, pero si ya la persona, humanamente hablando, o espiritualmente hablando, teniendo fe de que Dios le va a hacer el milagro y se agota todos los recursos de la fe y Dios no obra un milagro. Y en la consejería bíblica es importante también llevar a la persona, lo digo por experiencia propia, por el proceso de adopción de unos hijos, ya que ya Dios no le da a uno la opción digamos, de tener, de un milagro, de tener un hijo por nuestras propias entrañas, como en el caso de Abraham, que ocurrió ese milagro en la edad avanzada, y Sarai, pues es importante que en la consejería bíblica también lo llevemos a la persona a ese estado. Jesús fue adoptado, Moisés fue adoptado, y yo puedo dar fe de que ese es un proceso maravilloso, tremendo,
y le cambia la vida a nosotros los creyentes, también en la otra opción del proceso de adopción. Y Pastor, otras alternativas. yo quisiera Sí. aclarar algo. ¿Me escucha? Perfecto, Mario. Bueno, mire, quisiera aclarar, de pronto es porque bueno, yo quería como poner el texto en contexto y hablar un poco de la vida de Abraham, pero bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero sí quería aclarar, y es que tenemos a veces malentendido cuál era el verdadero problema de por qué Abraham no tenía el hijo de la promesa. Y tendemos a malinterpretarlo y creer de que es porque la edad de Abraham. Y resulta que es que cuando empezamos desde el capítulo 11, al final del capítulo 11, donde se da la descendencia de Taré, padre de Abraham, ahí es la primera vez que se menciona a Abraham y la familia, cómo estaba conformada, su hermano Nacor, Harán, y ahí dice algo que es la clave del por qué era el problema de la descendencia de Abraham, y era que Sara y su mujer era estéril. Ese era el verdadero problema, no por la edad de Abraham, Sí. sino porque ella era estéril, ese era el verdadero problema. Ahora vemos a Abraham, si retomamos el capítulo 12, que es donde Dios le da la promesa, ¿verdad? Pero miremos algo distintivo. Dios allí en el capítulo 12 no le dice que le va a dar descendencia, simplemente le dice, te haré una grande nación. No le está hablando de descendencia todavía. Ya más adelante, Abraham dice, bueno, yo me imagino acá, Abraham pensando, meditando en la palabra del Señor, el Señor me ha dado una promesa que me hará de mí una grande nación, ¿cómo será esto? Que es la pregunta que Abraham le hace después al Señor en el capítulo que estamos abordando, el capítulo 15. ¿Cómo será esto? Y es cuando él le dice que no lo heredará el esclavo, sino que de su simiente él le va a dar un hijo, ¿verdad? Entonces allí vemos, ¿verdad? Que ahí ya el Señor le hace la promesa de que le va a dar un hijo de su simiente, no que le va a heredar el esclavo. Entonces quería hacer como esa aclaración. Gracias, Mario y Gaspar. Muy buen grupo, me gustó. Me gustó. Gracias, pastor. Sí, sí, mis hermanos. Jonathan, adelante, van ustedes ahora, los escucho, por favor, un poco más breve. Sí. Listo. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a leer los versículos. Ahí están, ahí lo tenemos anotado para que quien quiera leerlo, para que conozca el contexto de la interpretación. Entonces, podemos ver que la interpretación del pasaje, ¿cierto? En relación con la redención, perdón, en relación con la redención, eh, mentiras, aquí no era la parte, bueno, sí, interpretación y relación con la historia de la redención. La primera parte que vemos en el relato de Job, capítulo 1, versículos 13 al 22, vemos que Job, el relato como tal nos presenta a Job como un hombre íntegro y temeroso de Dios que enfrenta una serie de tragedias inimaginables. Recordemos que la palabra que se utiliza en ese texto cuando el Señor le dice justo a Job, está hablando de una integridad. Sin embargo, sabemos que como termina la historia de Job, sabemos que aparte de su integridad, Job también fue un hombre justo, basado en la justicia de Cristo por medio de la fe que tuvo Job en la obra redentora de Cristo. Entonces, en este punto, nosotros somos o podemos ser testigos de una sucesión de desgracias, como por ejemplo cuando se le acercó el siervo y le comentó a Job que sus hijos habían muerto, que había perdido todas sus posesiones y que incluso sus criados también habían muerto a través de la calamidad que había ocurrido en ese momento. Sin embargo, a pesar de esa situación tan difícil, Job responde con una profunda adoración a Dios, reconociendo la soberanía de Dios en medio de esa situación tan difícil. Recordemos las palabras de Job.
Jehová dio y Jehová quitó. En ese momento vemos que se está enfatizando la integridad y el temor de Job hacia el Señor. En el segundo punto, vemos, en el segundo texto, perdón, que es Job, capítulo 2, versículo del 7 al 10, vemos que a las anteriores desgracias de Job se le añade que Satanás aflige su propia carne. Recordemos que Satanás aflige a Job con una enfermedad dolorosa, que la reina Varela lo relaciona con una sarna desde la cabeza hasta los pies. Y también es llamativo e interesante que en el mismo bloque de texto, donde hallamos a Satanás afligiendo a Job, vemos inmediatamente o leemos que su esposa, de una manera necia, le sugiere, entre comillas, maldecir a Dios y posteriormente que Job muera. De esta manera, la esposa abandona a Job en su propio sufrimiento. ¿Por qué digo que la esposa lo abandona? Porque vemos que es la única parte donde aparece la esposa de Job. Más adelante, no la vemos más adelante como acompañando a Job en su sufrimiento. Entonces, aunque aquí estoy haciendo una especulación, es viable porque no vemos, perdón, a que la esposa de Job se vuelva a mencionar durante todo el libro, durante la narración del libro, ¿cierto? Entonces, vemos a la esposa que le sugiere de una forma necia y para nada piadoso, diciéndole a Job que maldiga a Dios y que posteriormente muera. Podemos hablar de que le está sugiriendo un suicidio, porque como que diciéndole, ¿sabes? Suicídate para que no sigas sufriendo y para que no sigas esperando o teniendo una falsa esperanza en tu Dios. ¿Por qué? Porque con esa sugerencia, la esposa prácticamente está culpando al Señor del sufrimiento de Job. Sin embargo, como todos sabemos, Job se mantiene firme en su integridad y de esta manera rechaza el culpar a Dios por su propio sufrimiento y de esta manera vemos cómo Job exalta la soberanía de Dios sobre él mismo y sobre la situación por la cual estaba pasando en ese momento. Entonces, esta tragedia en la vida de Job tiene implicaciones teológicas profundas. Por ejemplo, muestra que el sufrimiento no siempre es el resultado directo de los pecados personales, como erróneamente a veces se entiende, sobre todo en consejerías, porque como se comienza a especular de que si alguien está sufriendo, no sé, alguna enfermedad o qué sé yo, se puede llegar a especular de que esa persona tiene algún pecado oculto, etcétera, y por esa razón Dios lo castigó de esa manera. Entonces, sabemos que la historia de Job nos muestra todo lo contrario. Y esto desafía la idea simplista de que, por ejemplo, por un lado, la prosperidad es una recompensa por la justicia, entre comillas, o por las buenas obras que nosotros podamos hacer. Y por otro lado, que el sufrimiento es una consecuencia del pecado, como como lo acabamos de ver, de analizar. Y además de esto, se nos revela el decreto soberano de Dios sobre las pruebas y tentaciones que enfrentamos. Incluso cuando Satanás mismo es el agente directo del mal, porque sabemos que Satanás fue el que ejecutó como tal el sufrimiento, el sufrimiento por el cual pasó Job en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, pasando al segundo punto, cómo podemos conectar la historia de la redención con la vida de Job y con todo lo que él sufrió en su momento durante el transcurso del texto? El primer punto lo quise titular de esta manera: la esperanza de Job en la redención en medio del sufrimiento. Recordemos las palabras de Job cuando dijo en el capítulo 19, versículos 27, 25 al 27, que dice: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro.
Esta es una afirmación escatológica. Yo estuve viendo varias versiones, traducciones y demás para cerciorarme de esto y efectivamente este texto nos está mostrando que es una afirmación escatológica, porque cuando Job dice, y después de deshecha está mi piel, se está refiriendo a su muerte. E inmediatamente sugiere el texto que Job se está refiriendo a su posterior resurrección, cuando expresa, en mi carne he de ver, está hablando en futuro, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Job estaba colocando con esta expresión que hace, estaba colocando su mirada en la esperanza de su redención futura y no solamente en su restauración material inmediata del momento en el que estaba sufriendo. De hecho, según vemos en el texto, en todas las intervenciones que hubo de Job por parte de Job en la comunicación con sus amigos, incluso cuando Dios los retó, no vemos que Job estaba esperanzado en su restauración en ese momento, en su restauración en el momento actual en el que estaba pasando, sino que él estaba enfocado o colocando su mirada en una futura redención. Entonces podemos inferir de que se estaba refiriendo a la redención como tal cuando Cristo regrese por su iglesia. También vemos relacionado con la redención una prefigura de Cristo. Por ejemplo, en los siguientes textos, ya en el último capítulo del libro, podemos observar la relación del texto con Job como intercesor ante Dios por sus amigos. Cuando el texto dice, Job 42, versículos del 7 al 8, dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. En este texto, mis hermanos, podemos observar que hubo un sacrificio de animales cuando el Señor ordena sacrificar animales, ¿cierto? Y ahí podemos recordar las palabras del autor de Hebreos, citando al Antiguo Testamento, cuando dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por otro lado, observamos la intercesión de Job por sus amigos, cuando el Señor le dice a los amigos de Job de que el mismo Job obrará por ellos para que Dios no les pague a ellos según las obras que habían, su pecado que habían cometido, que era no hablar de manera recta con respecto a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver una sombra de la obra de redención de Cristo a través del texto que vamos a leer. Hubo un sacrificio, ¿cierto? Y también hubo una intercesión. Entonces, es la obra de Cristo en la redención de su iglesia. O sea, él mismo se sacrificó por su iglesia y él intercedió por su iglesia. Y aún sigue intercediendo por nosotros ante el Padre como sumo sacerdote. ¿Qué verdades teológicas podemos considerar en el texto? Primero, la soberanía de Dios. El pasaje resalta la soberanía absoluta de Dios sobre todas las circunstancias, incluso cuando permite el sufrimiento de nuestras vidas. Independientemente nos guste o no, Dios es soberano y Él permite el sufrimiento de nuestras vidas para un propósito mayor. Entonces, en este punto, Job reconoce que tanto el bien como el mal están regulados por el decreto soberano de Dios. Y obviamente aquí quiero hacer énfasis de que aunque Dios decreta, Él no es el autor del mal, ¿cierto? Hay que hacer énfasis en este punto importante para no entrar en confusión. Y el otro punto lo podemos ver en la fidelidad de Job, que a pesar de las adversidades se mantiene fiel a Dios. Y su respuesta muestra la verdadera fe, que la verdadera fe no se basa en las bendiciones materiales o en el favor recibido de parte de Dios, sino en una relación íntima con el Creador, ¿cierto? Entonces, ya pasando a los problemas cotidianos que se presentan a los hombres caídos en pecado Bueno, que se relacionan con la vida de Abraham. Hola.
ahí me equivoqué, ese punto, se repitió la palabra Abraham en todos. Entonces, salta ese y pasa a la consejería bíblica una vez, mi hermano. Yo sí decía, yo decía que tenía que ver a Abraham Sí, sí, con sí. Job. Disculpen, mis hermanos, ahí me equivoqué. Listo, listo, listo. Entonces, aplicaciones en la consejería bíblica, la perspectiva teocéntrica del sufrimiento. Entonces, al aconsejar a personas que enfrentan sufrimientos inexplicables, se puede destacar la importancia de mantener una perspectiva teocéntrica, reconociendo la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. ¿Cómo lo podemos aquí complementar con este punto? Comprender la soberanía de Dios, que es, en medio de una consejería podemos ayudar a las personas a comprender que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso en medio del dolor, lo cual puede ser una herramienta necesaria en medio de la consejería. Y aunque las circunstancias pueden parecer caóticas, debemos recordarle a la persona que Dios es soberano, que está en control de cada ápice de nuestra vida, desde lo más poco interesante hasta lo más relevante en nuestras vidas. Y mejor aún, encontramos que en medio de sufrimientos, Dios a sus hijos les brinda consuelo y esperanza en la redención por medio de Cristo. Es decir, como lo podemos ver en el último punto, pero antes de llegar a él podemos ver que en la consejería también podemos hablar acerca o tocar el tema acerca de la importancia de la fe genuina. Se puede enseñar que la fe auténtica no depende de circunstancias favorables, sino que se mantiene firme incluso en medio de las pruebas. Job sirve como ejemplo de fidelidad a pesar del sufrimiento. De hecho, vemos, creo que es Pedro, si no estoy mal, él hace mención de la fe de Job como ejemplo a seguir en medio de las pruebas. Y el último punto que está conectado a la soberanía de Dios, y es que el consuelo en la historia de la redención. En medio de la consejería podemos recordar la historia de Job como consuelo para cuando esa persona que está sufriendo obtenga la esperanza de que Dios está presente en medio de su sufrimiento y que Él tiene un propósito redentor mucho mayor al sufrimiento eh, temporal que la persona esté pasando, ¿cierto? El sufrimiento Dios lo usa como un pulidor de nuestras almas. Lamentablemente, nosotros como seres humanos reaccionamos, somos personas reactivas de que cuando todo está tranquilo en nuestras vidas, nos relajamos, ¿cierto? Y tendemos como a ser un poco flojos, por llamarlos de alguna manera, con el tema de nuestra relación con la redención, con la relación por medio de la oración, de la palabra, etcétera. Sin embargo, Dios permite en ocasiones el sufrimiento para alertarnos del estado de nuestras almas. Y Él usa ese sufrimiento como un pulidor para que nosotros siempre estemos precisamente, no es la palabra, no es precisa, estemos persuadidos de que el sufrimiento como tal tiene un propósito mayor, el cual es siempre colocar nuestra mirada en la redención en Cristo, ya que ese es el propósito principal de Dios en nuestras vidas, siempre apuntarnos hacia el plan redentor de Cristo y obviamente todo es para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lastimosamente por temas de tiempo no podemos como profundizar en cada uno de los puntos. Sin embargo, eso es lo que les quería compartir en el punto que me tocó a mí. Jonathan, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar a Reinaldo. Pastor Alberto salió, ¿verdad? Se salió ahora mismo. Ahorita lo vi. Entonces, vamos a escuchar a Reinaldo. Han sido muy buenas las dos exposiciones. Entonces, Rey, adelante. Hola, pastor y hermanos, ¿se Bueno, escucha bien ahí? sí, perfecto. Esperamos Bien. para que compartas la pantalla. Solo una cosita con respecto a eso, y es que
lo tengo escrito, perdonen, pero no lo tengo en pantalla. Ok, dale, mi hermano. Pero bueno, lo voy a decir entonces, que disculpen. Bien, primero la parte acerca de la interpretación del pasaje y en relación con la historia de la redención. Mi parte correspondida viene a ser Génesis, capítulo 37, del versículo del 18 al 28. Entonces les leo para ustedes. El título es Complot de los hermanos de José. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Bien, desde ese comienzo, ustedes con regular cuando alguien les habla acerca de mente maestra criminal o líder de banda, o si ven algún tipo de en algún momento esos canales en Discovery, o incluso si han tenido acercamientos con respecto a gente que trabaja en cárceles o cosas así, verán de que hay una sentencia especial para aquel que es la mente, la que básicamente tiene los cuidados para hacer bien el mal y para llevarlo a cabo. Ahora, con respecto a este pasaje, vemos eso precisamente, con respecto a los hermanos de José, que en este caso no eran ni uno ni dos, sino que eran varios. Así que ven incluso desde capítulos anteriores cómo ya se tenía muchísima aversión hacia José. Y esto era sobre todo porque su padre lo prefería a él, porque había cierto favoritismo con respecto a Jacob y Israel con respecto a José. Pero sobre todo lo odiaban porque su padre lo amaba, así es como nos dice el versículo. No es solamente con respecto a que vestía las ropas que vestía, con respecto a de que si son de mangas largas o si son muy adornadas o si son de muchos colores, sino básicamente por el amor especial que tenía Israel hacia él. Tanto que al verlo desde lejos y ver que básicamente su padre lo envió para saber acerca de ellos ya traman no reprocharle cosas, no hablar con él, no discutirle, lo que traman es la muerte contra su propio hermano. Y ahora bien, ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Parte de acerca de también lo detestaban, también es porque en versículos anteriores se cuenta de que José contó dos sueños. En el primero, en donde se inclinaban sus hermanos, en el segundo, donde se inclinaban no solamente sus hermanos, sino ahora también sus padres. Tanto fue el rechazo que hasta el mismo Jacob lo reprendió, que también como que pareciera como si en algún momento lo de que sus hermanos es una cosa, pero también tu madre y yo vamos a inclinarnos ante ti. Nótese algo, que esa familia no es nada ajena a la cuestión de los sueños, que Jacob tiene mucha asociación con ellos en su vida. Y ahora José no es que lo haya heredado, sino que se le ha dado el don de parte del Señor a él también para tenerlos. Y una cosa es que si ven que la familia entiende perfectamente, sin necesidad de interpretación de Jacob, los sueños que tiene José. Es decir, entendían perfectamente las figuras a las cuales se refería cuando él hablaba acerca de estrellas, soles o lunas. ¿Y qué figuraba esto? Por lo menos en una familia y la cuestión situacional. Y eso es muy interesante. Ahora dice, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen su sangre, échenlo a este pozo del desierto para que no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Desde este momento se ve por lo menos de que Rubén ya está incapacitado desde el comienzo, siendo él, creo que es hermano mayor, si no me acuerdo mal, para poder librarlo de esta mano de muerte y planeación que le tenían sus hermanos. Pero se ve incapacitado para detenerlos porque se nota mucho de que el asunto parece que ya iba o iba. Así que lo que hace es, en lo posible, retrasarlo con respecto a una proposición ahora
que sigue siendo mala, de sufrimiento, porque el arrojarte a un pozo sin agua, como lo veremos próximamente, tiene muchos riesgos de incluso hasta podía morir en la propia caída hacia el pozo, sin ningún tipo de amortiguación. Y eso básicamente sería una forma de hacerlo también sufrir. No matarlo, pero por lo menos que ya llegase a sufrir en vida, lo que aquellos sufrían emocionalmente. Ahora, cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Algunos dicen de que incluso esto podría ser asociado a algún tipo de primogenitura, o de que por lo menos Jacob lo tenía en cuenta para ser el sucesor de la familia, el próximo líder de toda la familia. Y muchos ven esto como si fuese básicamente el primogénito, el menor ahora primogénito. Ojo que tenemos el antecedente de Jacob y Esaú, así que esas cosas posiblemente no le suenen tan mal a Jacob. Versículo 24. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. Perdón. Sí. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica y la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo que estaba vacío y no había agua en él. Lo que les dije anteriormente acerca de hacerlo sufrir, echándolo al pozo sin ningún tipo de amortiguación para que doliera por lo menos físicamente. Pero algo que puede llamar la atención es que lo primero que hacen es despojarlo de sus ropas, aquello que lo hace distinto. Y esto es de cierta forma también para rebajar su estatus, para humillarlo y para hacerlo en algún momento inferior a ellos, como luego lo vamos a ver cuando es vendido como esclavo. Porque esto, que más adelante será la venta de la esclavitud, no solamente tiene un valor monetario, para lo cual Judá hará la proposición, sino que tiene un valor en el símbolo de que tú, que te creías mejor que nosotros, posiblemente en la mente de ellos, ahora eres un esclavo y eres inferior. Esa es la humillación. Dice, entonces se sentaron a comer antes de la venta, y cuando José ya estaba en el pozo. Y cuando se levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos. Nótese la insensibilidad del asunto. Te sientas a comer tranquilamente mientras tu hermano está en un pozo y que luego ves una caravana de comerciantes y lo que primero que piensas, que luego ahora lo veremos enseguida, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Ahora ya hacemos la distinción. Hay dos excepciones en el complot de la muerte de José. Uno es Rubén, que sí resolvía el librarle, y el otro es Judá, que resolvía librarle de la muerte, pero no de la venta, para tener algún tipo de trato por lo menos lucrativo, para que algo por lo menos saquen de la fechoría. Ahora, vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, menuda dignidad, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Aquí ha acabado los versículos que tenía, pero entonces les hablo acerca del final. Algo importante acerca de esto final, acerca de las 20 monedas de plata, es la regulación que Moisés posteriormente le dará a este asunto. Porque si por lo menos ustedes, ya para darle unas referencias, se van a Levíticos 27, versículo 5, leerán lo siguiente. Si es una persona de 5 hasta 20 años, entonces tu evaluación, es decir, lo que vale esta persona, será de 20 ciclos por un varón y de 10 ciclos por una mujer. Nótese enseguida la exactitud con respecto a la venta. José, que en ese momento tenía 17, cae enseguida en el intervalo de los 5 a los 20. Por lo tanto, entonces,
vendido por 20 piezas de plata. Enseguida podemos pasar a la relación con la historia de la redención. Pero en ese momento no solamente podría hablar acerca de estos pasajes, sino lo que acontecerá después. Lo haré brevemente. Vemos enseguida el simbolismo que acarrean las situaciones de José, que viene a ser también un tipo de Cristo, ya que en su inocencia es maltratado por sus hermanos. No tiene ningún tipo de argumento contra él, más allá de su rectitud y su favoritismo de parte de su padre. Es el más amado. Y ven enseguida también el simbolismo con respecto a lo que acarrea en el plan de la redención, de cuando por lo menos ven toda la situación que va a ir poco a poco, hasta que desde el anuncio del sueño que vemos en capítulos anteriores, va a tener un cumplimiento cuando él obtenga todo el señorío de Egipto. Y cuando el Señor obtenga todo el señorío, bueno, tiene, pero básicamente en su segunda venida, en el cumplimiento del plan de redención, cuando básicamente sea visible para todos, ya no solamente para los creyentes, el señorío de toda la tierra del Señor. Una cosa es que con respecto a los talentos, perdón, los ciclos, el Señor ya ha dicho antes de que mío es el oro y la plata. Todo, incluso desde ya, se le anuncia como parte de lo que es del Señor. Nótese también que la relación con Cristo en la venta. Por lo menos, ¿alguien recuerda la cantidad de monedas que se usaron para vender al Señor? Esta pieza de plata. ¿Cuánto? 30. Exactamente. Esa también es otra regulación de Moisés, pero esta vez en Éxodo 21, Éxodo capítulo 21, versículo 32, en donde también estipula este tipo de cosas con respecto a, esta vez, a un siervo maltratado. Dice, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Nótense enseguida, por lo menos, cómo podemos relacionar esto. De que el Señor, herido y maltratado, es vendido por 30 piezas de plata. Es decir, en su situación también es rebajado y humillado tanto como lo fue José en ese momento. Es decir, su rectitud y su inocencia es estropeada, entre comillas, por toda la situación y aquellos que por lo menos lo aquejaban y por el que lo vende, que en este caso fue uno de los que en ese momento siempre estuvo rodeado, siempre lo rodeó, que fue Judas. Y en la situación de José, pues son sus propios hermanos. Y luego en la situación de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, pasando un poco más acerca de las verdades teológicas a considerar en el texto. A ver. Bueno, en realidad creo que ya hablé acerca de unas verdades teológicas. Con respecto a por lo menos en el plan de redención. Pero podemos relacionar esto también enseguida con respecto al carácter de José. Una verdad cristológica es sí, que por lo menos todas las cosas ayudan para bien. Pero eso en cierto sentido llega a ser superficial, cuando no por lo menos se ahonda mucho en la situación. Y es que, ¿qué situaciones, o por lo menos qué cosas llevan para bien? Sí, todas las cosas. Pero, ¿qué se hizo en todas las cosas en esos momentos? Es decir, se usa demasiado general estos versículos para decir, de cierta forma, hasta alguien puede malinterpretarlo, que todas las cosas, cualquier acción que se haga,
eso va a ayudar para bien, por lo menos esto, al creyente. Pero es básicamente que el creyente, siendo creyente, es de que esas cosas ayudan para bien. Por lo menos, alguien podría decir que desde el carismatismo, que todas estas cosas te ayudarán para bien a ti y esas promesas que tenía José también te ayudarán a ti y tú como él también serás esto, un señor entre las naciones y ve a ellas, toda la parafernalia. Pero no, esto tiene también esto, una verdad teológica que es, en este caso, la rectitud con respecto a José. Es decir, ni siquiera Jacob se anuncia primeramente que lo amare en prioridad por este asunto de lo recto, sino porque era el hijo que tenía en su vejez. Así que esto lo relacionamos enseguida con los problemas cotidianos de la vida de José. Uno de los problemas cotidianos de la vida de José es uno que quizás no escuchemos mucho, que es el favoritismo. Es posible que esto sí haya llevado por lo menos eh, ciertas circunstancias negativas hacia José, pero no justifica la planeación del asesinato. Pero sí por lo menos es una cuestión desde este punto negativa porque quizás Jacob pudo haber manejado de una mejor forma el asunto, pero quizás también por los antecedentes que tenía él mismo con respecto a lo que sucedió con su propio hermano y por él también, que su propia historia familiar recibió un trato preferente desde ese sentido por la mamá, entonces tal vez estas cosas no le hayan hecho notar la gran hostilidad que se cernía sobre su hijo preferido. Así que este viene a ser un problema. Pero viene a, o sea, ser contravenido por precisamente de que esto de cierta forma no es injustificado, porque veremos luego el carácter del mismo José con respecto a de que verdaderamente el joven sí es especial, pero sí es especial en el sentido del favor del Señor que tiene sobre él, no por ser él quien es. Porque luego lo veremos después de la venta con respecto a de que es comprado por Potifar, de que administra su casa, administra todos sus bienes, incluso procura el bien de por lo menos la señora de su señor, para lo cual ya sabemos qué ocurrió. Y enseguida, incluso también aquí ya desde ya podemos ver un aplicativo incluso con respecto a la lujuria, de que no es sentarse a meditar, sino huir, en ese sentido. La vieja táctica de la huida no estuvo mal en ese sentido y José aún sabía a qué se atenía. Es decir, no hay realmente arma reflexiva más útil frente a una mujer que se baña en leche que posiblemente no era fea que la huida. Ahora, seguimos por lo menos en verdades teológicas. Otra verdad es la confianza que tenía José en el Señor. En cada una de las situaciones en las que estuvo José, él veía la mano del Señor, porque algo que es interesante que no dice la Escritura es que José lloraba en cada una de las circunstancias y penurias que pasaba. De que José lloraba al Señor, se preguntaba por qué estas cosas le ocurren a él, por qué los males del mundo le han ocurrido, por qué sus hermanos han hecho esto, lo otro. En ningún momento dice eso, sino que estaba plenamente concentrado en el momento y el lugar y hacía lo mejor posible. Pero esto no era básicamente porque él, por su gran capacidad previsiva, porque la tenía, sino porque seguramente ya iba conociendo de a poco cuáles eran los planes del Señor. Una cosa también que es que nótese los grados de dificultad en las situaciones de José, que van aumentando poco a poco hasta ser básicamente lo que fue el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Es decir, con regularidad vemos en las películas de Disney o alguna otra que por magia y por otros tipos de cosas, el personaje principal llegó a ser rey, príncipe sobre la nación o algo por el estilo, pero no tiene ninguna capacidad administrativa, no tiene capacidad de contención porque
a la chica más bonita se va hacia ella y no tiene muchas otras cualidades, como por ejemplo humildad en algunos casos, e incluso confunde otras, que son por lo menos de considerar el que venga de barrios bajos o algo por el estilo una especie de virtud, de que la pobreza es una virtud, porque ahí es donde él fue enseñado que desde lo poco a lo mucho, no necesariamente es así, pero es muy atractivo. Entonces eso es lo que se vende. Pero aquí con José no fue así. Y él realmente nunca tuvo más allá, sino hasta el final. Pero lo que sí tuvo más es la experiencia, la capacidad de la administración que luego le fue eso, dada poco a poco. Pero todo esto en confianza del Señor y por la propia rectitud de su corazón. Por lo menos vemos en los Salmos. Los Salmos 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Alguien podría decir, los salmos son posteriores a la situación de José, sí. Pero desde Adán y desde Caín y Abel vemos de que el Señor sí había estipulado reglas, aún después de la caída, que a nosotros no nos sean conocidas explícitamente como las de Moisés es otra cosa. Y si aún esas no por lo menos no estarían, serían por lo menos las reglas de la ley natural, de la conciencia, y porque el Señor no descuidaba su palabra. Así que básicamente en los salmos se ve reflejado lo que ya había y lo que ya hay en el corazón de un natural creyente. En este caso, la enseñanza de la rectitud por parte del Señor, pero ¿por qué o para qué? Después en los salmos, capítulo 37, 28 dirá, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, como vemos en José. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a guardarlo? Dice, para siempre serán guardados. ¿Pero en qué serán guardados? Pues en la misma rectitud, como lo veremos en otro salmo, dice. En el Salmo capítulo 25, 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Se aplica perfectamente a las situaciones de José. Y para finalizar, unas aplicaciones con respecto a la consejería bíblica. Me aplicaré solamente a los versículos que sean asignados para no irme a toda la vida de José. En este caso, incluso podríamos una situación común, que es la vida del creyente dentro de una familia no creyente. Allí en esos casos normalmente podríamos pues concientizar a la persona de que el poder no reside en ella, de que él no va a poder convertir a sus familiares. Él no tiene por lo menos el poder, aunque por más que quisiera, y por más que quisiéramos a muchos de nosotros. También de que ciertos familiares estuviesen de este lado. Y créeme que esas cosas se olvidan con mucha facilidad. Y aún en nuestras fuerzas, entonces querremos, en últimas, y siendo pecado, ser más buenos que Dios. En algunos casos, propasándonos en las capacidades que tenemos, sin luego recordar qué poder tenemos y no tenemos sobre las personas. En segundo lugar, no dejar de persistir, porque aunque es muy cansado, el Señor nos llama a esto, para que vean también un ejemplo de rectitud incluso en la propia persistencia por el alma de aquellos que nos importan. En este caso, nuestros familiares de sangre o no necesariamente, sino por aquellos en los que vivamos o con quien convivamos. En tercer lugar, reconocer que debe reconocer esta persona de que aunque la sangre contiene cierta importancia, pero sobre todo a nivel cultural y tradicional, y que si tenemos cierto apego con respecto a aquellos que no son nuestros congéneres, reconoce quién es su verdadera familia, que reconozca a esta persona quién es su verdadera familia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos
y mis hermanas, aquellos que hacen la voluntad del Señor. En cuarto lugar, ya esto sí ya es una cuestión que no se puede despegar de la realidad. La independencia económica y emocional de la familia. De que eso también va a ser ejemplo activo de aquello por lo cual se espera para que no serles carga a ellos y para hacerles un ejemplo también en todo lo que se supone se les ha hablado antes, para que ellos vean de que este estatus que se maneja en las familias a veces se manejan ciertas dinámicas donde se normalizan ciertas conductas que no son favorables para el creyente, pero que lo pueden llegar a involucrar. Por ejemplo, fiestas inadecuadas, normalizar ciertos comportamientos de familiares y muchas otras cosas. Pastor Alberto, adelante con tu exposición. Buenas noches, pastor, y a todos los demás hermanos. Bueno, el texto que corresponde abordar en la noche de hoy es el de Génesis 25, versículos 27 y 28, el cual dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo. Jacob, por su lado, era un hombre tranquilo y solía permanecer en tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Ok, para hacer una interpretación del pasaje eh, y en relación con la historia de la redención, como se propone en el trabajo, es necesario considerar el pasaje más ampliamente, porque tomando solamente estos textos, versículos 27 y 28, no nos proporcionarían pues mucho contenido para desarrollar con respecto a la historia de la redención. En ese caso, tendríamos que leer aproximadamente el texto entre el versículo 19 al versículo 34. No lo vamos a leer todo, pero sí es necesario que hagamos una lectura rápida de los textos que siguen a partir del 29. Dice: cierto día Jacob preparó un guisado y Esaú volvía del campo cansado. Dijo Jacob: por favor, invítame a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, como dijimos, si tomamos solamente la porción de los textos 27 y 28, tal vez no podremos contextualizar adecuadamente este pasaje dentro de un marco histórico redentor, pero ya teniéndolo eh, en esta perspectiva mucho más ampliamente, notamos que el texto proporciona un tema que es de suma importancia en el entorno bíblico del Antiguo Testamento y que tiene un gran contenido teológico que se relaciona con la historia de la redención, y es cuál: la conceptualización de la primogenitura. ¿Ya? La primogenitura, eh, según la ley, en ese tiempo, sentaba el privilegio de herencia, es decir, estaba relacionado íntimamente con el privilegio de herencia que tenía el primer hijo varón, lo cual incluía, en primer lugar, una doble porción de la herencia y una posición de liderazgo.
En ese contexto, quien recibía, en el contexto de los patriarcas, quien recibía el primogénito podía invocar la bendición de Abraham. ¿Qué consiste eso? Allí en el versículo 4 del capítulo 28, vemos que dice que Él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que poseas la tierra en que habitas, la cual Dios ha dado a Abraham. Entonces, vemos que este concepto de la primogenitura reviste gran importancia dentro del texto de los dos hermanos. Un punto importante aquí es que la primogenitura podía venderse o cambiarse de un hijo a otro, pero escuchen esto que es la parte importante, a voluntad del padre. De allí que Esaú revela una gran falla de carácter al estar dispuesto él mismo a vender su primogenitura sin considerar a su padre. Es decir, y respeta la autoridad y el liderazgo de su padre al vender la primogenitura sin siquiera consultar a su padre. Por eso se habla en términos de desprecio. Es decir, que Esaú desprecia su primogenitura dejándose gobernar eh, por sus propios deseos. Entonces, este derecho de primogenitura, como dijimos, eh, otorga una doble porción en cuanto a la herencia, pero lo que hay detrás es que otorga esa doble porción porque dentro del contexto del Antiguo Testamento, el primogénito representaba todo el vigor, ese primer hijo representaba el vigor del padre, representaba el legado en el que se constituiría ese primogénito. Es decir, la condición del primogénito eh, tenía una alta estima dentro del entorno del Antiguo Testamento. Tanto así, tanto así, que tal era la dignidad del primogénito que a los primogénitos les correspondía el derecho a la dignidad sacerdotal. Y nótese que esto es un tema importante dentro del contexto de la historia, pues, de la redención, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero mantengamos presente el tema de la herencia, de la doble herencia y de la dignidad sacerdotal que podía tener un hijo eh, primogénito. Otro aspecto a considerar es que el primogénito, al recibir, eh, al ostentar, perdón, esa condición, lleva consigo la responsabilidad de una especial relación y consagración con Dios. Es decir, ya tenemos aquí que no hay solamente un elemento material, la primogenitura no incluía solamente un elemento material de recibir una doble porción de los bienes del padre, sino que, como dijimos, implica también una posición de liderazgo y en el contexto de los patriarcas en el Antiguo Testamento, como es el caso de Abraham e Isaac. Recordemos que su liderazgo estaba enfocado o giraba en torno a su relación con Dios, estando de por medio la alianza. Así que lo que
este hijo mayor, Esaú, tienen poco, en realidad no fue tanto los bienes, porque de hecho sí le dolió haber perdido los bienes de la herencia de sus padres, pero lo que eh, la mayor responsabilidad que se le endilga es de haber despreciado la alianza, de haber despreciado la relación con Dios, de ser el continuador, el depositario y el continuador de la alianza y de las promesas que los padres habían recibido. Porque de Abraham el mismo Señor dice, yo sé que Él le enseñará a sus hijos después de Él a que aprendan a caminar en mis caminos. Entonces, hasta aquí hemos visto un contexto más amplio de estos dos hermanos y del concepto de la primogenitura que nos proporciona el mismo capítulo que estamos considerando, y que es un contexto valioso para entender adecuadamente eh, la dimensión histórico-salvífica de la noción de la primogenitura. Y ya aquí estaríamos entrando a lo que son las verdades teológicas a considerar pues en este texto, es decir, la dimensión histórico-salvífica de la primogenitura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el, ¿dónde vemos eh, esa dimensión histórico-salvífica en el Antiguo Testamento? Pues cuando se habla de Israel como primogénito de Dios. Eh, de pronto para los que han leído más juiciosamente el Antiguo Testamento, en libros como el Éxodo, siempre se habla de que Dios tiene una relación especial eh, con su pueblo que brota de la elección. Por eso Dios habla de su pueblo como primogénito, como se puede ver en Éxodo. No voy a leer algunos textos por razones de tiempo, como Éxodo 19, entre el versículo 5 y 6. En Éxodo 4, versículo 22, Israel es llamado el primogénito. De igual forma, y es por esa razón, por su condición de primogénito, es que Israel es llamado a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, en el capítulo 19, versículo 6 de Éxodo, algo que tiene una estrecha relación con lo que nos dice ya la carta de Pedro, donde habla del sacerdocio del creyente en el Nuevo Testamento, y dice que somos una nación santa, un real sacerdocio. Entonces, de allí viene, de esta tradición escritural en el Antiguo Testamento, de este concepto eh, del primogénito de Dios, haciendo alusión a Israel, y que por eso hereda, pues, eh, las promesas. En cuanto al Nuevo Testamento, eh, la dimensión histórico-salvífica se manifiesta en que el Nuevo Testamento presenta a Cristo ahora como ese primogénito. En primer lugar, lo presenta como el primogénito de María en el capítulo 1, versículo 25 del Evangelio de Mateo, y en Lucas capítulo 2, versículo 19. Y por ser el Señor el primogénito eh, en estos casos, es que sus padres siguen esa costumbre de la tradición del Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, en el versículo 36, en donde ellos van y presentan al Señor al templo. ¿Ya? Y miren todo lo que ocurre en el entorno de la presentación del Señor Jesús como primogénito. Vemos la escena donde ese hombre anciano lo sostiene entre sus brazos
y dice que ahora puede morir en paz porque han visto sus ojos la salvación. Es decir, aquel que es luz para revelación a las naciones y la gloria de su pueblo Israel. Entonces, en la persona del Señor vemos esa investidura del primogénito, es decir, ahora el Señor es el primogénito entre muchos hermanos y es, según el testimonio del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, es el heredero de todas las cosas. Ahora vemos la relación con que el primogénito recibía la doble porción eh, de la herencia que le correspondía. Y mire que allí estamos de por medio los creyentes y por eso se habla de nosotros como que somos coherederos con Cristo. Y de igual forma el sacerdocio. El Señor como primogénito asume el sacerdocio para ser el mediador de de un mejor pacto, de una mejor alianza y todo pues a favor de los creyentes. Ahora, gracias a ese Cristo que es tanto primogénito en recibir el honor de ser el heredero de todas las cosas, es también el mediador de todos nosotros. Es por medio del cual ahora, como creyentes, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y obtener gracia, misericordia y oportuno socorro por cuanto ostenta un sacerdocio eh, supremo en cuanto sacerdote y porque Él hereda todas las cosas, hereda todas las naciones. Es decir, Él tiene una autoridad que es incluso de la realeza en torno a esa primogenitura eh, que ostenta. Entonces, cuando vemos todo este marco, o sea, si hubiésemos visto eh, solamente, si nos hubiéramos enfocado solamente en el versículo 27 y 28, no hubiésemos tenido todo este marco histórico redentor. Entonces, era necesario que abordáramos esta parte porque estaba implícito dentro de la interpretación del pasaje, estaba implícito el concepto de la primogenitura para que hubiésemos podido hablar, como dijimos, de la dimensión histórico salvífica. Ahora bien, en cuanto a la parte que tiene que ver ya concretamente con la consejería, enfocándonos ahora sí en lo que es el versículo 25 y 20, perdón, el versículo 27 y 28, vemos a dos hermanos y vemos eh, en el texto que existe una tendencia por parte de los padres a favorecer a uno en detrimento de otro. Y vemos una cadena de sucesos eh, que reflejan claramente eh, una disfuncionalidad familiar. Vemos por parte de Jacob, perdón, sí, de Isaac, eh, el privilegio que extiende hacia Esaú, desconociendo a Jacob, y vemos a Raquel cómo siente el favoritismo por su hijo Jacob a expensas de Esaú, e incluso Raquel llega hasta el punto de aconsejar a su hijo para engañar a su padre y obtener ilegítimamente lo que le hubiese podido corresponder por la acción de Dios. Entonces vemos el consejo de una madre sobre cómo engañar a su padre y vemos que esta situación de este engaño
tuvo sus repercusiones serias, por lo menos para Jacob. Eh, Le costó el no volver a ver a su madre con vida, y de igual manera Raquel no volvió a- a ver a su hijo con vida. Y en cuanto a Isaac, se nota que su favoritismo hacia Esaú le impidió de pronto aplicar lo que sería una disciplina, una disciplina sobre su hijo, a fin de evitar que se extraviara. Eh, Faltó por parte de, de- de Isaac esa instrucción en cuanto a que su hijo no hiciera mayor énfasis en ese materialismo, eh, que en las promesas de Dios se ve que Esaú nunca tuvo en cuenta, y no se sabe si fue porque no tenía ningún interés, o porque sencillamente no vio o no recibió el consejo eh, de su padre en esa materia, aunque no parece ser el caso. ¿Verdad? Pero vemos entonces el conflicto de dos hermanos hasta tal punto. El conflicto es tan disfuncional que Esaú se consolaba, dice más adelante el texto bíblico, con que llegara el día de los lutos, del luto de su padre, para él matar a su hermano. Entonces, vemos que hace falta una adecuada instrucción, y en la vida de ambos, una instrucción en cuanto a principios bíblicos, porque vemos a una madre enseñando a su hijo cómo debe engañar, situación que luego tuvo la repercusión de que su hijo Jacob tuvo que vivir en carne propia cómo su propio tío lo engañó durante tantos años. Así que vemos que esta relación disfuncional de padres e hijos tuvo serias repercusiones en la vida tanto de los padres como de los hijos. Pues luego de que Esaú adquiriera esposa, dice que se convirtieron en amargura de espíritu para Jacob y y para Raquel, lo que implica grandemente una enseñanza en cuanto a la existencia del yugo desigual que vemos en la escritura. Entonces, la, la disfuncionalidad que vemos aquí enseña mucho en cuanto a los principios que se deben tener en cuenta, eh, de mantener la familia unida y no alienarla con un favoritismo en pro de uno o de otro. O sea, porque ese favoritismo que vemos entre Isaac y Rebeca hacia sus hijos, lo que hizo fue fracturar la unidad familiar, cosa que no volvió a restaurarse sino hasta muchísimos, muchísimos años después de que Jacob se reencontrara con su hermano, ya habiendo muerto su padre y su madre. Bueno, hasta aquí para no extendernos más, pastor. Gracias, Pastor Alberto, pero también gracias a Rey, Mario, a Gaspar. De verdad han sido muy adecuadas, muy buenas las exposiciones. También gracias a todos los hermanos que nos han acompañado. Conclusiones. Quiero que noten la importancia del conocimiento teológico en la consejería bíblica. Yo lo he venido diciendo, pero ustedes ahora hicieron el ejercicio. Hicieron el ejercicio. Algunos ya tienen experiencias pastorales, obviamente, pero el enfoque basado en la escritura siempre va a dar, realmente el fruto va a ser superior por el tema de la gloria de Dios, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha mostrado. Y entonces eso creo que nos va a servir muchísimo para reflexionar sobre cómo aconsejamos. Ese es el punto, cómo aconsejamos, cómo llevamos adelante todo este proceso tan maravilloso.
Sí. Y bueno, de verdad, recomendaciones. Pónganlo, aún los borradores que tienen, hay unos más, el mejor elaborados o ya más trabajados. Y vamos a hacer eso como, vamos a procesarlo como un trabajo, como el trabajo eh, uno de los trabajos de clase, para que quede en el archivo. Qué bueno que quedó grabada la exposición. De nuevo, gracias a todos ustedes por el compromiso. Vamos a orar